Que yo soy, a mí me caen todas las demandas, general. Yo no sé por qué usted no lo demandan. Porque usted dice más que yo y a usted no lo demandan. ¿Qué es lo que usted tiene que yo no tengo? Vamos a ver. Dígame, las Fuerzas Armadas son cómplices de este asunto. Las Fuerzas Armadas Dominicanas son cómplices del tráfico de haitianos que los militares, los generales en el gobierno de Luis Abinader, de Danilo Medina, se han hecho millonarios con el tráfico de haitianos, general. No me venga a decir usted que las Fuerzas Armadas están atadas. Son cómplices. Porque únicamente saliendo ustedes a votar y para combatir el gran caudal de recursos que tienen todos estos capos que van a exhibir en estas elecciones para quedarse ahí de como sea. Nada más así podemos cambiar este sistema. Hay que cambiar este sistema. Están destruyendo lo poquito que queda en este país. Los guardias van a pasar a la historia en el primer titular, porque aquí guardia era Camaño, que se empantalonó y dijo, no, esto hay que arreglarlo. Ese es un guardia que tiene todo mi respeto, aunque no esté en el planeta. Yo creo que los guardias que usted dice, que usted está defendiendo ahí, por razón, porque usted es guardia, esos guardias tienen un alto volumen de responsabilidad por la destrucción de mi país. Y yo creo que le cabe que la historia lo marchite, que la historia lo entierre. La Central de Inteligencia, CIA, está ganando la pelea ahora. Porque ahora no es la DEA, ni el FBI, ni Seguridad Nacional que está manejando la política latinoamericana, manejando la política del continente. Quien está encima de ese tren es la Central de Inteligencia, CIA. Ejemplo es la embajadora Lía Campos que han traído aquí. Ahora, el poder que tiene la mafia del combustible aquí en este país es tan terrible, es tan grande, señores, que veo que Rafael Ventura hace una denuncia que conecta directamente a las bandas haitianas con Gilbert Vigio. Inmediatamente es arrestado. Y ahí está, con una medida de coerción. Y ahí se estaban pidiendo 18 meses para él. Lo que dice el general tiene mucho sentido. Porque Barbecue es una pieza importante para el negocio de las armas, de las drogas y del negocio que tiene las Fuerzas Armadas en la frontera. Barbecue es una pieza importantísima. Crear el problema que está creado ya para después los gringos venir a solucionarlo. Yo creo que la posición que está tomando el general, con la información que está manejando el general, secundo totalmente. Esta vez no voy en contra de su posición, porque sí creo que la CIA está haciendo verdaderamente la operación que es acostumbrada por Estados Unidos de crear el problema para después resolverlo. ¿Pero qué hizo Barbecue en esta ocasión que finalmente la CIA se decide a ir por él? Bueno, ustedes están diciendo que la CIA y nuestro colega y amigo Ángel Mentini mete a la Fuerza Armada en esto. Yo no meto a la Fuerza Armada en esto. Al contrario. La Fuerza Armada está atada a muchas cosas que han pasado en este país referente a los haitianos. Inclusive, vamos a dar el dato que siempre lo doy. ¿Quién permitió, quién abrió la frontera? Porque tenemos a una embajadora, que Lía Campos, que con mucho valor se ha parado y ha dicho quién abrió la frontera y por qué abrieron la frontera en el gobierno de Biden. Eso no ocurría con el gobierno de Trump, con todas las cosas que está pasando hoy en el mundo, los errores que se han cometido, que son obvios, pero también hay que decir, en nuestro país, nadie, absolutamente ningún embajador de este país ha hecho lo que esa mujer ha hecho. Sí, pero espérate. Pararse. Okay, termina. Pararse de la forma que lo hizo y decir todo lo que pasaba en la frontera de nuestro país y que estaban los campos de refugiados listos en el gobierno de Biden, listos para... Y lógicamente Luis Abinader, el presidente neófito que nosotros tenemos, con muchos errores, con mucha carencia de conocimiento histórico de qué es la diferencia entre Haití y la República Dominicana. Él no conoce ni siquiera la frontera.
Me recuerdo yo cuando hicieron el famoso desvío de Río Masacre, que él permitió que los haitianos hicieran eso. O sea, fueron tantas cosas, son tantas cosas que este hombre ha permitido en nuestro país, que necesariamente usted no tiene que pararse, porque ¿qué es lo que hay detrás? Eso era gratis. General, Eso era gratis, que los empresarios haitianos hicieran todo lo que han hecho en este país. 40 individuos acusados por Canadá. Y dicho sea de paso, también por Estados Unidos. Y entonces nosotros traemos y le damos de todo a esos empresarios no haitianos. Algunos son con doble nacionalidad, son americanos, son estos. Y entonces, ¿hasta dónde hemos llegado? Y hoy en día, ¿quién resguardaba a dominicanos en Haití? El combustible. Dígalo. ¿Era Jimmy Chorcier? sí, pero hay una cosa Dígame. que yo no puedo aceptar aquí, Dígame. que usted ha dicho. Usted ha dicho que las Fuerzas Armadas Dominicanas están atadas. Eso no es así, general. Las Fuerzas Armadas son cómplices de este asunto. Las Fuerzas Armadas Dominicanas son cómplices del tráfico de haitianos, que los militares, los generales en el gobierno de Luis Abinader y de Danilo Medina se han hecho millonarios con el tráfico de haitianos, general. No me venga a decir usted que las Fuerzas Armadas están atadas. Son cómplices. Cámbieme la palabra, porque usted es general y yo no puedo permitir que en este escenario se diga que las Fuerzas Armadas están atadas. Son cómplices, sin vergüenza, la mayoría. Adelante, general. Mire, yo no voy a debatir eso, Ángel. No se necesita subir la voz para uno tener... Ese es mi estilo, general. Sí, eso es estilo, yo lo respeto. Pero no es necesario subir la voz. Pero llega. Pero llega, exacto. Usted hace ese esfuerzo porque tiene que llegar. Mire, las Fuerzas Armadas, todo lo que hace la Fuerza Armada en la frontera, tiene un mandato expreso arriba. Los haitianos que entraban a nuestro país o que entran a nuestro país es con una orden. Mire, todos esos autobuses que venían ya no vienen cuando antes de lo que pasó, que Elías Campos habló y de la forma que habló y dijo, hoy en día usted no ve eso. ¿Sabe por qué? Porque esos autobuses que venían repletos de haitianos era con una orden expresa, escrita. Y los varios retenes que hay, por ejemplo, en Dajabón 4, lo paraban y ellos enseñaban la orden. Y eso llegaban no hasta la capital, no llegaban hasta Verón allá. Eran los empresarios dominicanos que son cómplices. Más que esto, el guardia lo que obedece es orden. Y te está hablando un guardia, es orden. Que 1, 2, 3 o 4 guardias hicieran eso. Pero no esos autobuses cargados haitianos que venían para acá. Los de Jimmy Chorcier, que viene para acá y que le han conseguido eso. Y yo sé lo que hay con esa familia francesa que lo va a resguardar aquí en el país. Con anuencia de arriba. Eso no viene anuencia de otro sitio. Ahora no meto a los gringos en eso. Es de aquí, empresarios, haitianos y dominicanos, que él lo protegía todo en Haití. Inclusive el combustible lo manejaba él, la banda de él. Entonces, veremos dentro de 15 o 20 días lo que pueda pasar. Porque él tiene, repito lo que voy a decir, él tiene que salir. Porque lo tiene. ¿Cómo es que usted no mete a los gringos en esto? No. Yo digo. Pero los gringos estaban apoyando toda esta vagabundería que estaba pasando aquí con el narcotráfico. La DEA fue cerrada aquí. Los gringos tienen que meterse en el escenario. ¿Qué es lo que los gringos han venido así? No, pero espérese. Ajá. Diga específicamente que la DEA fue la que... ¿Y qué son los de la DEA? Perdón. Que esa mujer, astutamente, sabiendo todo lo que le presentaron, pidió autorización para eliminar la DEA que estaba aquí. Como usted dice eso, usted lo dice, yo no digo que no es así. Ahora usted me respeta a mí, yo lo respeto a usted. Yo creo. Yo estoy equivocado, no me respete, general. No, usted puede equivocarse.
Yo no me respetes y estoy equivocado. Combáteme. No. Mire, el combate no es aquí. ¿Ideológico? ¿Eso es lo que estamos haciendo aquí? No. El combate no es aquí. El combate viene muchas cosas que van a pasar en este país. Y tenemos que estar preparados para eso. Inclusive, ese partido, PRM, que usted valientemente ha denunciado, ese partido... Un cartel, no diga partido. El PRM es un cartel. Bueno, el cartel que usted dice, que el PRM, va a pasar de la siguiente forma. Una fracturación completa. Ya se está viendo. Se está matando uno con otro. Hay figuras, usted la conoce, que ya la sacó el presidente, que no pueden ser candidatos a la presidencia. Varias de ellas. De las 9 o 12 figuras que hay, ya han sacado como 4 que le he dicho que no pueden ir. Entonces, lo que nosotros tenemos que evaluar no es la confabulación que hay entre los empresarios, porque usted no lo menciona, empresarios dominicanos y empresarios haitianos, que son los verdaderos personajes que han dañado este país. No la guardia. No, los guardias lo utilizan, le dan orden y tienen que cumplir. Muy brillante su exposición. Déjeme hacer una rectificación. Sí, ¿cómo? Dígame un general aquí, usted, que no tenga una finca aquí. Con ese sueldo que ganan los generales, no pasan una auditoría el 99% general. Eso es verdad. Yo estoy sacándolo a usted porque yo sé que usted es un hombre modesto, un hombre humilde, y usted es un general de principio. Pero yo he investigado, general, a la mayoría de generales de este país, y da vergüenza, general, los bienes que tienen estos generales y la Policía Nacional. Es que no pasan una auditoría, general. Esto está podrido y viene desde arriba, general. Mire, yo lo secundo en eso. Yo lo secundo, pero le voy a decir cosas. No solamente ahí. Las tierras que tienen esos generales, que han conseguido. ¿Eso no tiene explicación? Eso no aplicación. Eso no tiene paragón alguno en este país. Ahí yo lo secundo. Se robaron tierra, consiguieron tierra. Eso yo los felicito a ellos. ¿Por qué? Por el robo que han hecho. Al Estado. Mucho al Estado. Pero no son ellos solamente. Vaya usted a ver a los políticos y a los empresarios también. Toda la tierra de la parte este, hasta Punta Cana. No me haga hablar lo que pasó en Punta Cana. Yo era un segundo teniente apenas. Esa pista aterrizada de ahí era hierba. ¿Cómo se consiguió? ¿En qué año se consiguió? Porque eso no fue Luis Abinader que lo dio. Eso comenzó desde cuando don Antonio Guzmán Fernández, que me digan que no. A campesinos le quitaron la tierra ya. Ahí es que tenemos que hablar. Ahí no había ningún guardia en ese entonces. Pero después que hicieron la circunvalación, todos los guardias cogieron tierra por ahí. Los guardias han permitido que la estructura de este país se haya destruido. Los guardias van a pasar a la historia en el primer titular, porque aquí guardia era Camaño, que se empantalonó y dijo, no, esto hay que arreglarlo. Ese es un guardia que tiene todo mi respeto, aunque no esté en el planeta. Yo creo que los guardias que usted dice, que usted está defendiendo ahí, por razón, porque usted es guardia, esos guardias tienen un alto volumen de responsabilidad por la destrucción de mi país. Y yo creo que les cabe que la historia lo marchite, que la historia lo entierre. Y yo no estaré aquí cuando eso pase, pero algún día mis palabras van a sonar que estos vagabundos sin vergüenza de guardia, que hoy son millonarios, están en el tráfico de haitianos y siguen marchitando la democracia de este país. Y a pesar de todo eso, lo que yo introduje fue lo de Jimmy Cheresier y los empresarios. Yo quiero que el Ángel me hable de esa idea que yo traje, de esas informaciones que yo tengo, que van a ocurrir o están ocurriendo ya, porque están construyendo el búnker. Pero, general, es que Gilbert Vigio, general, es más que el presidente de esta nación. Gilbert Vigio, el haitiano que controla todos los combustibles del área,
tiene más poder, tiene una oficina en el Palacio General. O sea, no se duda. No, él no tiene una, no. Él tiene un individuo dominicano que le ayuda en todas las informaciones y todo lo más que hace, que se llama Pablo Porte. Vamos a hablar con nombres. Eso estamos de acuerdo usted y Y yo. es funcionario de este gobierno. Pero oiga bien, oiga esta ecuación, lo que usted trae a colación. Que la banda haitiana, o quien dirige esa gran comunidad de terroristas, porque son terroristas en general, esos haitianos, y hay que eliminarlos. Yo estoy de acuerdo con eso, con Donald Trump. Ahora usted lo mencionó ahorita. Y sigo la línea que está llevando Donald Trump, que a esos terroristas que tienen la comunidad intranquila. Cuando usted se monta en un avión general, usted está mirando para los lados porque usted no sabe lo que va a pasar. Eso hay que quitarlo, eso hay que apagarlo. Y yo creo que esa actitud de Donald Trump está reflejada y está positiva. Ahora, Gilbert Vigio, lo que está haciendo Gilbert Vigio en este país, lo que está haciendo la mafia del combustible en este país, que Luis Abinader es un títere, no solamente para los gringos, sino para esa mafia también. No puede hacer nada sin contar con la decisión de esos sinvergüenzas que me tienen demandado a mí también, porque a mí me caen todas las demandas. Yo no sé por qué ustedes no lo demandan, porque usted dice más que yo y a usted no lo demandan. ¿Qué es lo que usted tiene que yo no tengo? Vamos a ver. Dígame. Adiós. No, Dios no se mete en esto. Dios está al lado. Adiós. No, ¿a usted le tienen miedo o qué? Parece que sí me tiene miedo. Porque en general dice cosas más explosivas que la mía. Pero yo tengo los juegos pesados. Yo tengo los juegos pesados. Yo no ¿Usted hablo conoce al duro. Cobrador? Sí, yo. El Cobrador tiene un discurso más agrio que el mío. Tomás Castro tiene un discurso más agrio que el mío. Y sin embargo, a mí me citan en 3 cortes al mismo tiempo, al mismo día. Y me ponen todos los días una orden de, hoy yo estaba en corte, ayer estaba en corte, antes de ayer estaba en corte. Dígame un día que yo no estaba en corte. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? ¿Yo soy una miel, acaso, para este Palacio Nacional? No, lo que pasa es que yo creo que usted es un muy buen expositor y por eso lo tienen. General, no es exposición, es verdad. Usted confunde. Vamos a ver, no me diga que yo tengo buena exposición. Yo lo que tengo es la verdad en mis palabras. Y yo hablo así, con una actitud tan rampante, tan explosiva, para que llegue a ese votante, para que llegue a ese público que está viéndonos ahora. Y el día 28, en el año 28, creo que es en mayo, ¿no? Las elecciones. Señores, salgan a votar. Porque únicamente saliendo ustedes a votar y para combatir el gran caudal de recursos que tienen todos estos capos que van a exhibir en estas elecciones para quedarse ahí de como sea. Nada más así podemos cambiar este sistema. Hay que cambiar este sistema. Están destruyendo lo poquito que queda en este país, general. Eso lo creo yo, pero démosle tiempo al tiempo. El tiempo es hoy. No me vengan con que le demos tiempo. No es así. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Ajá. Pero a veces el tiempo lo hace uno, general. El tiempo lo hace uno, pero uno tiene que esperar su momento. Esto está destruyéndose. El agua, Luis, la tiene hasta aquí. Y tenemos que llegarle para que le tapa la nariz. Déjeme darle un dato. Hay un joven que es un peligro público en este país. Porque hay que tomarlo en cuenta. Es Alofoque. Lo que Alofoque está haciendo en estos días, a mí me llenó de júbilo. Porque Alofoque dijo cosas más grandes que las que yo he dicho. Te salen de poder, maldito PRM. Se apuren. Vestido de mujer va a tener que salir de aquí todos. Malditos. No ha sido demandado todavía, creo. Pero yo sí creo que ese tiempo que el general está pidiendo, que tengan el compás de espera. Mire, hable con él. ¿Usted sabe por qué? Porque el día que fuimos a hacer recorrido en Capotillo, cuando usted estaba, que te me sácame de aquí. Lógico, porque mi vida, mi vida No, estaba en pero usted tiene peligro. que pararse como un macho ahí. Yo me paro como un ¿Y macho. qué pasó? Pero yo no soy tampoco un tonto. Pero ¿por qué usted me decía No. que sácame de aquí, Sácame de aquí, porque había gente con pistola. Ajá. Y yo soy un ¿Y qué hacen objetivo. conmigo? Bueno, con usted estaba, que ¿Qué? usted me estaba metiendo para lo hondo. Así Diga la lo verdad. metí. ¿Eh? Lo metí. Entonces, ¿Cómo a usted se le ocurre meterme en Capotillo a mí? así para que vea. Y me Para que mete ahí. Yo comencé a ver gente con pistola y gente hablando por teléfono. Yo nada más ahí va el detective. Ya yo me asusté. Ah. Porque, oiga, vi de una, general. Y yo estoy tratando de conservarla porque yo soy útil en este país. Porque yo soy una voz
que es escuchada por muchas personas. Salga conmigo para que usted vea. Usted ha salido conmigo. Sí, sí. Hoy en la corte pasó un hecho que se quedó todo el mundo así, frío. Yo, Faride y su abogado Miguel Valerio. estaban allá. Y de un momento a otro... Ese es su amigo. No es mi amigo. Y es amigo mi del contra. pueblo. No, Él es abogado de todos los ricos de este país. Bueno. Inclusive el hombre más jefe en Punta Cana. Pues déjame decirte lo que pasó hoy. No, tú no quieres hablar de los No, empresarios. yo hablo de quien sea, porque aquí si no hay miedo, general. Y yo salgo yo y subo y entro por el pasillo. Y se paran todas esas viejas que estaban ahí. Y todo. Detective Ángel. Y aquello fue como si fuera un artista. ¿A qué se debe esa reacción del público con este humilde servidor? A que yo soy una víctima de este gobierno y de toda la maldad que se hace aquí. Es decir, que yo estoy en el camino correcto y seguiré ahí y van a tener que agredirme, callarme de una manera radical, porque esta voz, mientras haya voz, vamos a hablar. Bueno, pero ¿quién lo va a callar, general? El gobierno quiere callarme, los detective. narcos quieren callarme, los sinvergüenzas de Senasa quieren callarme, los empresarios que cogen aquí. Aquí tiene la Barrigor 5 millones de galones de gasoil todos los años y ahora el presidente está hablando de que tengan ahorro. 20,000. Pero ¿cómo es posible, señor presidente, que usted diga cosas así? O sea, que turismo, por ejemplo, 12 millones de dólares que yo vi que entraron a turismo. ¿Y sabe cuánto pagaron de impuestos esa gente? Eso es increíble. Nosotros pagamos más impuestos que turismo aquí. Y ese es el buen trabajo que está haciendo David Collado. Perdón que me salga del tema. Lo que pasa es que son temas que deben de tocarse aquí, General, en esta plataforma. No, lo que está planteando Ángel Martínez tiene razón. Mucha razón. Pero este país está perdido. A este país le espera momentos estelares y no podemos desesperarnos. Tenemos que aguantar estoicamente para cuando venga ese momento. Pero no es lejos que está. Esto está a 6 meses mínimo de aquí pase una catacomba. usted sabe que eso no es del agrado de la embajada. Eso es lo que va a hacer el general. Oh, pero yo lo que dice él, Pero sí. que tenemos que aguantar, dice el general. Sí. No le crean. Vamos. Opinen, hagan opinión ahí, que una opinión suya vale por más de 20. Que no dejen de hacerlo. Lo que dice el general, yo respeto, pero combato al mismo tiempo esa posición. No debemos aguantar. Este es el momento de la lucha. Este es el momento de opinar. Este es el momento de actuar, de gritar, de alzar la voz como la alzo yo. ¡Vamos! Que todavía hay dominicanos. Lo primero es que está el frío. Coger la cabeza, Ángel, y meterle en un tanque llena de bloques de hielo. Yo la saco a la superficie del tanque. Espérese. Eso es bluff nada más. Eso es bueno. Eso es bluff nada más. ¿Y para quién estamos hablando nosotros? Oiga, usted está hablando usted habla todos los días, usted tiene hasta programa. ¿Pero para quién estamos hablando? Pero oiga, todo tiene su tiempo debajo del sol. Todos estos políticos que han engañado, han mentido. Inclusive un amigo de usted, que el hijo se apió de grado cuando usted subió. Usted me lo dijo el otro día. Le digo yo, ¿qué hizo eso él? Que usted ha defendido tanto a estos políticos de este sistema corrupto y perverso. No se ría que es verdad lo que usted dice. Espérese. Usted tiene que tener, mire, frialdad. Ese estoico para el momento determinado. Cuando llegue ese momento, Ángel Martínez esté de pie. No se arriesgue tanto, que no vale la pena. Usted mencionó a un hombre aquí, Francisco Alberto Camaño Deñó. Usted se imagina Francisco Alberto Camaño Deñó vivo hace 10 años. Ya hubiese sido 4 veces presidente. ¿Y qué? La izquierda lo metió en un bollo, mire, que no pudo salirse y tuvo que dar la cara. Y eso le costó a él y a los que andaban con él, le costó la vida. Le costó la vida. Y vino aquí a cambiar este país. Y este país no podían cambiar así, de esa forma. Porque todo tiene su tiempo debajo del sol. Nunca como antes este país está ahora mismo como ha estado. Con la inflación que hay. Con la carencia que hay. Con el desastre que ha hecho este gobierno de Luis Abinader.
tenemos que tener paciencia para esperar los momentos críticos que van a venir. General, yo tengo 71 años. En mayo cumplo 72. Yo no tengo paciencia para esperar. Es ahora o nunca. ¿Está bien? La lucha mía es ahora. Eso de que me enfriaré cuando esté en la tumba. Yo le voy a preguntar, ¿y qué estructura usted tiene? Ninguna, pero tengo la palabra. No, oiga, Tengo la palabra, general. oiga, mucha gente ha tenido esa palabra. Y han fallado. Manolo Tavares Justo la tenía. Falló. Falló. ¿Cómo? ¿De qué falló? Todo fallamos, general. Yo he fallado también. Sí, pero Pero he aprendido esos errores. errores. Pero usted sabe qué, este sistema, para usted tumbarlo, usted cuenta los cuartos que tienen esos poderosos en este país. Y por eso Los tenemos que ricos. callarnos. No es callarse. Nosotros estamos hablando. Yo no estoy callado. No, pero usted está ahí sintiendo a la gente que se enfríe. No. Esperar el momento. ¿Y cuál es el momento? ¿Este es el momento? No, sí. Pero esto no está a su altura todavía. Ajá. Todavía falta ¿Qué? episodios, pasos que deben 2 pasar. años que duran esos perversos ahí. ¿Y quiénes son los perversos que están? Porque este sistema ahora, mira la ley que ningún ciudadano puede aspirar a nada. La tumbaron ellos. ¿Y qué hizo la Cámara de Diputados? ¿Cómo la aprobó? Nadie puede. Es más, los partidos los eliminó de tajo. General. Pero óigame. Sí. Usted tiene amigos de todos esos partidos que son chatarra. ¿Quiénes son los que están liderando esos partidos políticos? Nada más van por prebenda, por exoneraciones. Y ustedes son amigos de usted. Ahora, yo no me junto con ellos. Con esa gente no. Son 32 partidos políticos. Y de esos se han desprendido solamente del PLD. ¿Tú sabes cuánto? 7. 7 partidos la han reconocido que salían del PLD. Eso es una basofia. Únicamente quiero aclararle sobre. Usted dijo que yo tengo amigos. ¿Alguien? Que yo tengo amigos. ¿Usted tiene amigos ahí? Los amigos míos de este país se cuentan con esta mano y sobran dedos. Sí. Ahí estoy yo, en esos 5. Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Porque los hombres, cuando tienen caída, como la que yo he tenido, que he estado en la cárcel, donde nadie me ha ido a visitar, solamente usted. Me dicen que también el presidente es su amigo. ¿Quién? El presidente. Luis Abinader. El presidente. Pero que el presidente. Luis Abinader Luis Abinader. Su amigo también. es amigo de usted. Yo no creo que Luis Abinader se ha comportado con este servidor, que es un dominicano que nació entre Santiago y Navarrete, Pero en la cola de un camión. me han dicho que le manda mandado a usted. No, es al revés. Yo le mandé mandado a él porque yo quería conversar con él. Ajá. Porque cómo es posible que con lo que me está pasando a mí aquí en este país, que él sabe y que él es el ejecutor número 1. Hagan esto. Porque yo tengo políticos que me han dicho, Luis Abinader me llamó para que te pusiera una demanda. Me lo han dicho amigos de Luis Abinader. Lo tengo y tú lo sabes quiénes son. Sí, eso es verdad. Diputados de este país que me han consultado. Mire, señor Martínez, mire, aquí Luis dice, mire, demanda viejo ese. Mira, me lo han enseñado de Luis Abinader. ¿Por qué? Porque el que está detrás de mí aquí es Luis Abinader. Porque me quiere aquí para buscar el titular de bajar presión. Yo debí estar preso hoy. ¿Cuántas demandas tenía yo en estos días? Tenía 3 el mismo día, no podía cumplirlas. Tenía 2 órdenes de arresto, tú lo sabes. Ayer me la tumbaron. Sí. Quiero decirle al público que yo estoy en el momento de que usted despierte. Ahí sí. Despierte, por favor. Ahí Haga sí. un comentario. Que un comentario suyo vale. Y más en esta plataforma que la ven tantas personas. Bueno, señores, una conversación entre el detective Ángel Martínez y el general Rafael Percival en estos intensos 30 minutos. ¿Mensaje final, general? Final. Que yo lo colaboro lo que te dice. Dominicanos y dominicanas, despierten. La hora viene. Tienen que estar muy atentos a lo que pasa en este país. Repito lo que estoy diciendo. Estén muy atentos. Ya no hay forma de sostener a estos partidos políticos tradicionales que son escoria y mafias del sistema. Yo quiero decirle a Neo antes de terminar esto. Dominicanos, no solamente despierten,
El día es hoy. La vida es hoy, no mañana ni pasado. Es hoy, dominicanos. Vamos a hacer comentarios, porque yo estoy insistiendo en los comentarios, porque si usted hace un comentario, se convierte también en participador de este conversatorio. Vamos a tratar de que las cosas cambien, de que este país tome un nuevo rumbo. Bueno, ahí está, señores. Gracias al general y al detective Ángel Martínez y a ustedes. Creo que esta es la parte más importante a ustedes, a la audiencia, por la paciencia, ¿no? Y llegar hasta el final de esta conversación y este llamado de acción que me sorprende del detective Ángel Martínez. Les reitero que no se deje llevar de cuentos de camino. El hombre quiere ser su amigo. Y yo le reitero al presidente que estás equivocado. Mira, este hombre está equivocado en querer ser su amigo. Está equivocado en querer ser su amigo. No. Mira, a mí me dijo un gran estratega de este país que se sentó conmigo en un restaurante aquí a tomarse un café. Y me dijo, mira, tú y Percival son personas tan importantes para las decisiones de este país que el presidente debiera tenerlo de asesor. Si el presidente tuviera personas que le digan las cosas como hay que decirlas, con los calzones quitados, no estuviera pasando toda esta vergüenza que está presentando Luis Abinader. Este hombre, Rafael Persia, que está aquí, y este servidor, son personas que ven la pelota y la batean, no importa la milla que venga.